Bienvenido a una aplicación de composición de funciones. La cantidad de bacterias en un producto alimenticio refrigerado viene dado por N de Big T es igual a 25 veces un cuadrado de Big T menos 78 Big T más 4, donde la T grande es mayor más de 3, y menos de 33, y la T grande es la temperatura del alimento. Cuando se retira el alimento cuando sale del frigorífico, la temperatura viene dada por una T grande si la pequeña t es igual a 5 multiplicado por la pequeña t más 1.3, donde la pequeña t es el tiempo y las horas número 1, se nos pide que encontremos la función de composición, y de la grande de la pequeña t. Para empezar, sustituimos la t grande de la pequeña t por la regla de la función 5 veces t más 1.3. Esto se convierte en la entrada para función n, que indica que siempre que veamos una t grande, ahora la sustituimos por 5 veces t más 1.3. Esto nos da 28 veces un cuadrado de 5 veces su t más 1.3 menos 78 veces la cantidad, 5 veces poco t más 1.3 más 4. Y ahora necesitamos simplificar el cuadrado de la cantidad 5 veces. La letra t más 1.3 indica tenemos dos factores, de la cantidad, 5. Multiplicado por poco t más 1.3. Para el siguiente paso, nosotros multiplique los dos binomios, que he mostrado en la lectura anterior. Observe que tenemos 4 productos y combinamos términos similares 6.5. Lo multiplica por t más 6,5 veces. T nos da 13 veces t, así que ahora tenemos 28 veces una cantidad, 25 veces una pequeña t cuadrada más 13 veces la pequeña t más 1,69 menos 78 veces la cantidad 5 veces la pequeña t más 1,3 más 4. Observe que en el resultado final tendremos la función n como una pequeña t funcional, donde la pequeña t es tiempo más bien que una función de la gran T, donde la gran T es la temperatura del alimento y ahora eliminamos el distribuyendo, distribuimos 28 aquí y menos 78 aquí. Esto nos da 700 veces una T pequeña al cuadrado más 364 veces una T pequeña más 47,32 y luego distribuimos menos 78. Tenemos menos 390 veces pequeña T menos 101.4 y aún tenemos más 4. Finalmente, combinamos los términos de retraso y obtenemos el resultado final de 700 veces un cuadrado de la pequeña t menos 26 veces pequeña t menos 50,08. Esta es nuestra composición de funciones, que de nuevo ahora nos da la función n como una pequeña t funcional, y no como una función de una t grande. Número 2. Se nos pide que encontrar el momento en que las bacterias no pueden llegar a 6000, lo que ahora podemos hacer porque tenemos la función n es el número de bacterias que tiene una pequeña t funcional o la pequeña t es el tiempo y las horas. Para responder a la pregunta, nosotros sustituimos 6.000 por n, una t grande de una pequeña t, lo que nos da la ecuación 6000 es igual a 700 t al cuadrado menos 26 t menos 50,08. Observe que tenemos una ecuación cuadrática. Sigamos y pongámosla igual a 0 restando 6000 en ambos lados. A partir de aquí tendremos que usar la fórmula cuadrática. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Para aplicar la cuadrática fórmula, tenemos a igual a 700 b igual a menos 26, y c es igual a 6050,08 negativos. A continuación tenemos los valores. Los sustituimos en la fórmula cuadrilátera, y ahora simplificamos lo opuesto a 26 negativo y simplificamos el 26 positivo. Esa discriminación o expresión debajo de la raíz cuadrada se simplifica a 16.940.900 y nuestro denominador es 1.400. Recuerda que aquí tenemos dos soluciones, una en la que tenemos una suma y otra donde tenemos una diferencia evaluando estos. En la calculadora tenemos t es aproximadamente 2.9585 y t es aproximadamente menos 2.9214. Sabemos que el tiempo no puede ser negativo y, por lo tanto, nuestra solución es de aproximadamente 2,9585 horas, lo que indica que tardará aproximadamente 2,9585 horas para que el recuento de bacterias llegue a 6.000. Espero que esto te haya resultado útil.